Es género, desastres y cambio climático, y la idea es enfocarme más, bueno, agradezco mucho también a Denise porque presentó, digamos, que todo el marco, el contexto de mi estudio. Yo estudié la importancia del género en la vulnerabilidad social ante amenazas naturales como huracanes, precisamente, y precisamente en Yucatán tenía el caso de estudio en los municipios de Sinanché, Yobaín y Motul, que están exactamente en medio de donde Denise y su equipo no estudiaron, entonces se complementan, digamos, bastante bien. Como les decía también Verónica, mi ponencia se basa en los resultados de mi investigación de doctorado, que se llamó Cambio climático y género, la relevancia del género en la vulnerabilidad social ante eventos meteorológicos extremos en zonas con riesgos de inundación, y tenía 2 estudios de caso en México y Alemania. Y la pregunta de investigación es, como les comentaba, acerca de la importancia del género como determinante de la vulnerabilidad social, pero en conexión con otras categorías de diferencia y diferenciación social. Y ahorita, digamos que en esto es en lo que me quisiera centrar en mi presentación, que es el tema de la interseccionalidad. Este es, digamos, que el argumento central acerca de la relación entre el cambio climático, eventos extremos y género. Primero que nada, pues bueno, a partir del 2012 la IPCC aceptó en su reporte sobre eventos extremos, SREX, que existe efectivamente una relación entre el cambio climático global y eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y más intensos. Sin embargo, bueno, el cambio climático global, como sabemos, tiene pues marcadas diferencias regionales y sociales, y en términos sociales presentará un mayor impacto y está presentando un mayor impacto en las zonas más muy vulnerables y marginalizadas. Y bueno, entre la población más vulnerable y marginalizada pues se encuentran las mujeres, digamos, la palabra clave sería la feminización de la pobreza, y también las inequidades de género que prevalecen en las sociedades, bueno, en la mexicana no se diga, y que afectan desproporcionalmente a las mujeres. Bueno, sobre el contenido de mi presentación, les voy a hablar de bueno, ya les presenté la pregunta de investigación, voy a hablar brevemente de los 3 conceptos teóricos centrales en los que me basé, también brevemente sobre la metodología y los resultados tanto en relación al significado del género como a la importancia de la interseccionalidad. Bueno, en cuanto a los conceptos centrales, bueno, se basaban por supuesto en la pregunta de investigación central. Yo utilicé un concepto de género que, bueno, es un concepto que se llama Green Gender y que se trata más bien como de la construcción social del género y de la validación intersubjetiva del género que se hace constantemente, digamos, con cada actividad humana. Luego, el concepto de interseccionalidad, que es la idea de que el género está en interdependencia con otras variables, principalmente clase y raza, y el concepto de vulnerabilidad social, que existen muchos conceptos de vulnerabilidad social. En mi caso yo me centré o me enfoqué en un concepto que se refiere a la vulnerabilidad social de individuos y grupos de personas, no una vulnerabilidad social de sistemas o de edificios, sino más bien de los individuos. Bueno, el concepto de interseccionalidad es un concepto que nos ayuda como a entender la convergencia o interdependencia de categorías de diferencia y desigualdad. Por una parte están, como les comentaba, o sea, género, etnicidad, origen racial y estatus socioeconómico, y por otro lado están indicadores de desigualdad social que también, digamos, no de desigualdad social, sino de diferencia más bien, por ejemplo, edad, generación, movilidad, discapacidad o diferencias en las capacidades físicas y mentales, el tipo de familia, entre otras. Bueno, y este concepto de interseccionalidad está muy relacionado con otro concepto, digamos, que también se refiere a lo mismo, que es la noción o el concepto de procesos de acumulación de desventajas, que se refiere a que las desventajas por lo general son múltiples
y tienden a retroalimentarse, o sea, si tienes origen indígena, aparte eres mujer, aparte eres, entonces como que tienden a retroalimentarse en un, digamos, en un círculo vicioso. Y bueno, esta es la definición de vulnerabilidad social ante amenazas que utilicé. Como les decía, está centrada en las capacidades o incapacidades de las personas para manejar las amenazas. Tiene dos partes, una parte es la exposición y otra las capacidades. Tanto la vulnerabilidad social como los desastres los consideré en el trabajo como socialmente construidos, y en todos los casos la idea era que, bueno, ya existe la vulnerabilidad, o sea, el cambio climático es nada más un contexto. Bueno, eso también lo mencionó Denise, o sea, no es que hable de cambio climático como tal, sino que realmente el cambio climático viene a exacerbar esas vulnerabilidades, o esa vulnerabilidad social preexistente. Y bueno, es lo que se le ha llamado como starting point interpretation, que es digamos en el vocabulario del IPCC. Bueno, sobre la metodología, bueno, esto también lo voy a ver muy brevemente, también por tiempo. Normalmente existe como dos partes de la vulnerabilidad, que son exposición y capacidades, y yo agregué otra parte que es la percepción subjetiva del riesgo de desastre. Digamos que son las tres áreas temáticas con las que analicé mi información, y examiné diversos aspectos desde la perspectiva de género. En la percepción subjetiva de riesgo, lo que revisé o lo que examiné fueron reacciones y comportamiento durante emergencias, manejo de amenazas, por ejemplo, medidas preventivas, y la aceptación de medidas de infraestructura pública, no infraestructurales y de relocalización. En cuanto a exposición a eventos climáticos extremos, me centré mucho en las áreas de impacto que han sido muy manejadas en toda la investigación que se ha hecho sobre género y desastres, que hay una literatura muy grande sobre Asia, sobre todo sobre la América Latina, y son estas 5 áreas: salud, cargas de trabajo y exposición económica, acceso a recursos, aspectos de violencia de género contra las mujeres y estereotipos y expectativas de género. Y en cuanto a capacidades de manejo y superación, me centré sobre todo en el papel de las relaciones de género en la toma de decisiones y en el manejo de recursos de poder y otros recursos como información, redes sociales y familiares, organización comunitaria. Bueno, ya pasando a los estudios de caso, a los sitios de que investigué. Bueno, como les decía, son los municipios de Motul, Yobaín y Sinanché. Bueno, no sé cómo funciona esto. Está por ahí, y digamos que es a la izquierda, más a la izquierda donde está mi banderita, porque creo que la banderita es San Felipe. Y bueno, y en Alemania es en una zona que se llama Wendland, que bueno, es la ribera del río Elba, en Baja Sajonia. Y bueno, digamos que ambos sitios son sitios, bueno, perdón, primero que nada, ambos tienen como estrés climático, pues, que se inundan recurrentemente. En Yucatán me concentré en el trabajo de campo en el huracán Isidoro en el 2002 también, como en el proyecto de Denise, y coincidentemente en el 2002 hubo una inundación muy grande que se le llamó la inundación centenaria del río Elba en Alemania, bueno, en toda Europa en realidad, porque el río Elba pues atraviesa 10 países. Y bueno, es la primera vez que se habló en los medios sobre la relación de esta inundación centenaria, que antes era milenaria, en los medios, ¿no? La primera vez que se relacionó con el cambio climático. Entonces, digamos que de ahí partió la idea de tomar este evento. Y bueno, coincidió que en México existía el caso del huracán Isidoro. Como les decía, son experiencias recurrentes, y en ambos casos son poblaciones rurales y semirurales, de gente que se dedica a la pesca, a la agricultura y como turismo de muy bajo impacto. Entonces también digamos que eran relativamente comparables, aunque la idea no era comparar ni los países ni las regiones, sino más bien el significado del género. O sea, ese era el punto. Los métodos de recolección de datos, bueno, por supuesto, revisión bibliográfica y estadística, entrevistas con expertos y expertas, en áreas de gestión de riesgos de desastres, bueno, protección civil, ayuda en emergencias, política ambiental y política de equidad de género en ambos sitios de estudio, bueno, y también a nivel regional.
y grupos focales con las personas directamente afectadas por inundaciones a causa de tormentas y huracanes. Y bueno, la diferencia, digamos que la idea era hablar sobre la experiencia del huracán y bueno, también por el mismo concepto que utilicé sobre construcción del género, o sea, constante, se suponía que también en los grupos focales iban a salir aspectos de género, o sea, no era como directamente que habláramos de cuestiones de género, sino que eso fue saliendo, digamos. Yo la idea que tenía era como no forzar a hablar sobre género, ¿no? Sino que eso se resultara en la interacción. Y sí, efectivamente, tuve grupos con mujeres, con hombres y mixtos. Y bueno, las fotos son de México todas, porque bueno, en Alemania existe otra política sobre fotos, no se pueden poner fotos de la gente, está prohibidísimo. Pero bueno, ahí está el material que tengo, que tenía, pues grabé todo, había minutas y transcripciones y las características socioeconómicas básicas de los participantes. Y bueno, sobre los resultados relativos a la relevancia de género, lo que hice fue un análisis de contenido cualitativo. Mi información no es quanti, es solo quali. No tenía capacidad de hacer un estudio cuantitativo, puesto que era una investigación personal. Y bueno, utilicé un esquema de Redwin Connell para estructurar o para sistematizar la información, que tiene estas 4 dimensiones que se refieren a la división del trabajo, a relaciones de poder, a emociones y relaciones humanas y a cultura y simbolismo. Digamos que fue lo que usé para estructurar mi información. Y bueno, no les voy a presentar ejemplos de esto, pero de la otra parte, digamos, de interseccionalidad sí. Y lo que quisiera hacer es leerles la síntesis de resultados sobre el significado del género, tanto en México como en Alemania. Voy a leer para tardar menos. Bueno, en general, los resultados de los grupos de discusión en Yucatán muestran que los procesos de construcción del género tienen influencia permanente en las prácticas sociales a nivel individual, relacional e institucional. Los resultados empíricos confirman la mayoría de los resultados de la investigación en el área de riesgos de desastre, con perspectiva de género en las áreas de impacto, salud, cargas de trabajo, exposición económica, acceso a recursos y expectativas y prejuicios basados en el género. Un resultado importante es el papel de las diferencias de género en relación a aspectos laborales, entre ellas el fortalecimiento de los roles tradicionales de género y la división de tareas basadas en el género, el incremento de las cargas de trabajo de las mujeres y su acceso desventajoso a trabajo temporal, remunerado inmediatamente después del desastre. De la misma manera, cabe resaltar las asimetrías de género en la toma de decisiones y en el ejercicio de la autoridad, que se presentan aún con mayor fuerza durante el evento extremo. También existe una normalización generalizada de los roles de género tradicionales, por ejemplo, en cuanto a trabajo remunerado y no remunerado, en cuanto al uso de espacios públicos y privados, lo que conduce a una consolidación y fortalecimiento de las jerarquías de género. Bueno, y siguiendo con el caso de estudio en Yucatán, también se pudo observar un menor acceso a las mujeres en comparación a los hombres a recursos de información, tiempo y movilidad, así como mayores riesgos de salud para las mujeres, sobre todo porque muchas de las actividades que realizan las mujeres tienen que ver con o implican contacto con agua, contacto permanente. Otro resultado interesante es que en el caso de la emergencia, los estereotipos de género y las atribuciones basadas en el género, por ejemplo, respecto a formas de comportamiento, actividades y acciones, tienen una enorme fuerza. Por ejemplo, esto del riesgo, ¿no? de quién está en riesgo en qué momentos diferentes del desastre, como las acciones heroicas o, por ejemplo, mujeres cocinando, o, por ejemplo, algunas reportaban cocinando hasta la cintura con agua, ¿no? Bueno, tú mostraste fotos. No importaba si estaban menstruando o embarazadas o qué, ¿no? Entonces, bueno, mucho más riesgo ahí. Bueno, y en cuanto al caso de estudio en Baja Sajonia, ya tenemos solo 5 minutos. Bueno, bueno, ahí se identificaron pocas diferencias de género, sin embargo, con referencias interesantes a cuestiones de género en ciertas áreas. Por ejemplo, el hecho de que las actividades de cuidado de niños y familiares enfermos sigue siendo responsabilidad principal de las mujeres, lo mismo que la responsabilidad principal de trabajo productivo. En términos de la percepción subjetiva del riesgo, se observó un escepticismo más pronunciado entre las mujeres hacia medidas infraestructurales técnicas de